Grabando. Hoy sí, vamos. Damos inicio de nuevo. Vale. ¿Se ve bien, chicos? ¿Le ve? ¿Aparece la primera pregunta? Sí, mis. Ok, va, muy bien. Entonces, recuerden que ustedes son mis ojitos ahí, ¿verdad? Ustedes ahí enfrente son mis ojos, porque de aquí yo no me doy cuenta si se ve bien o no se ve bien. Ahí son ustedes los que me ayudan a observar muy bien. Ok, contenidos en estas 4 semanas son fáciles. Primero, Dios, espero que no se les complique en este momento. Dice la primera pregunta, según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, la OMT, ¿a qué se le considera turismo? A ver, decíamos que el turismo se relacionaba con qué. A ver, veamos las participaciones por ahí. Decíamos que el turismo es el que practica quién. ¿Quién practica el turismo? ¿Cómo lo practica y a dónde lo practica? A ver, porque son actividades que realizan quiénes. En este momento podemos ahí participar, no se preocupe, si por ahí pues me dice, no, no sé, mis, lo que se recuerde, tranquilo, no se preocupe. Según la Organización Mundial del Turismo, hay una definición que es correcta, ¿verdad? O que por lo menos hemos dicho de que no es necesario que usted se recuerde así, explícito lo que el libro dice. Usted puede crear su propio concepto. Dice Franco, son actividades que hacen los turistas. Muy bien, en este caso, los turistas, ¿verdad? Son las actividades, correcto, Franco. Dice que se refiere a las actividades que realizan las personas durante viajes o estancias a otros lugares. Salimos de un lugar a otro, entonces estas estancias que hacemos por un momento determinado, ¿verdad? Se considera turismo. Dice por ahí, se practica en los centros naturales, en cada país como beneficio económico. Ah, muy bien, Mía. Es cierto, el turismo beneficia también a los países, ¿verdad? En este momento la economía de muchos países está como que bajando porque se ha visto afectado el turismo. Muchas personas no quieren salir o más bien no podemos salir a visitar ningún otro lugar y todavía ahí estamos, ¿verdad? Pero primero Dios, pronto, pronto, esto se va a volver ¿qué? A reactivar, la economía se va a volver a reactivar. Entonces, recordemos que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante viajes y estancias a otros lugares, ¿verdad? No es que yo voy a salir de mi zona de confort, de mi casita, y voy a ir a visitar otro lugar. A eso se le considera turismo. Veamos la siguiente pregunta, fácil. Los distintos sitios turísticos se clasifican de la siguiente manera. A ver, ¿qué sitios turísticos se recuerda usted? Veamos, ¿qué sitios turísticos son? ¿Cómo se clasificaban los sitios turísticos? Veamos, eran ahí uno bien, bien bonito. Naturales, dice, correcto. Veamos, había otra clasificación. Habían naturales, arqueológico, urbano, muy bien, Fernando. ¿Cuál más? Veamos. Arqueológico, bien, Azael. La clasificación de estos sitios turísticos, dependiendo de aventura, ay, es el que más encanta a algunas personas, ¿verdad? Esta clasificación de estos sitios persiguen un fin, ¿verdad? Música y danza, dice por allá, vaya, tranquilo, ahí ya vamos, ya vamos. Entonces, se clasifican, como decían por ahí, muy bien, ahí vamos, se clasifican en arqueológico. El arqueológico, como bien lo decía por ahí, es el que se desarrolla en lugares que reflejan la arquitectura, la herencia de la cultura, ¿verdad? En este caso podemos hablar del Tikal en Guatemala, podemos hablar de Joya de Serén en El Salvador, podemos hablar también de las ruinas de Copán en Honduras. A este se le considera el turismo arqueológico. También tenemos el natural, como decía Mía. ¿A qué se refiere como natural? ¿Cuál es el turismo natural? Mía, a ver, o alguien más que me diga, ¿por qué se le considera turismo natural? A ver, ¿por qué decimos que es natural? ¿A qué se refiere cuando digo, voy a practicar turismo natural? ¿Qué tengo que hacer yo o qué actividades voy a realizar para que sea considerado como turismo natural?
En este momento podemos decir que se enfoca a las actividades ¿a dónde? ¿A dónde? Ah, instalaciones que brindan el medio ambiente, correcto. El contacto con la naturaleza, ¿verdad? También lo podríamos llamar al aire libre, perfecto. También lo podríamos llamar como el turismo rural, ¿verdad? Hay que las caminatas, campamentos, correcto. Muy bien, Fernando. Tenemos también entonces el cultural. Cuando hablamos del turismo cultural, se enfoca en las actividades recreativas naturales. Eso sí, sin dañar en este momento los recursos que están ahí, ¿verdad? Podemos hablar de las playas del Caribe, ese podría ser natural, ese ejemplo del natural. El cultural estamos hablando de aquellos centros que nos ayudan a poder desarrollar ese valor arqueológico, histórico, artístico, como mencionaba ahí Pablo Saez, la danza, la música. No sé si usted ha visitado Antiguo Guatemala, ¿verdad? Esos lugares bonitos, bonitos que se comprenden como culturales. Vamos a ver la otra clasificación que me decían por ahí, el urbano. A ver, este es fácil. ¿Cuándo decimos que es un turismo urbano? Veamos. Veamos la participación. ¿Cuándo se considera que el turismo es urbano? Y de ahí viene la palabra bien conocida, ¿verdad? Urbano o rural. ¿Por qué decimos que este turismo es bueno o es malo? Dependiendo, ¿verdad? El punto de vista con que se evalúe esto. ¿Por qué decimos que es urbano? Cuando se da en la ciudad, dice Asael, muy bien. Cuando se da en las ciudades presentan lugares que llaman la atención a los visitantes, ¿verdad? Muy bien, lo felicito. Entonces, este turismo se asocia con actividades turísticas que se desarrollan en las actividades urbanas, correcto, en la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Esta vida nocturna que presenta es bonita. A eso se le considera el turismo urbano, muy bien. Y el de aventura, decíamos por ahí, ¿cuál es el de aventura? Ese es más fácil de comprender. Dice por ahí, de aventura es cuando se realizan actividades recreativas, pero con un nivel de riesgo apropiado. Correcto, muy bien, ¿verdad? Esa adrenalina que podemos sentir, esa sensación, esa emoción que de repente nos gusta sentir algunos, ¿verdad? Algunos más que otros. Yo le comentaba que a mí menos, ¿verdad? Pero es bonito esa sensación extrema, correcto, Pablo, así es. Muy bien, ese es el de aventura. Veamos la siguiente pregunta. Vamos a observar las imágenes y usted me comenta ahí rapidito qué tipo de turismo representa, ahora que ya vemos las características. Muy bien, veamos, observe la imagen, qué tipo de turismo representa. Veamos, aventura, dice Mía. Veamos, veamos. Aventura. Ujú, muy bien, Franco. Aventura. Muy bien. Entonces, correcto. Este tipo de turismo representa el de aventura, ¿verdad? La adrenalina, esa sensación. Y la siguiente imagen, ¿qué representa? ¿Qué tipo de turismo representa? El urbano, dice Franco. Muy bien. Urbano, Fernando. Sí. Y vamos a ver si reconoce este lugar. ¿Será que reconoce este lugar por ahí? Es un lugar muy, muy, muy conocido. Vigil dice urbano, correcto. Centro histórico. Qué bárbaro, Fernando, qué bárbaro, correcto, ¿verdad? Este es el urbano. Este es el tipo de turismo que representa la imagen. Muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué tipo de turismo representa? Ahí tenemos el antiguo Guatemala. Veamos, veamos. ¿Qué tipo de turismo representará? Cultural, dice por ahí. Cultural, arqueológico, dice Franco. Ajá, muy bien. Cultural, dice por ahí Mía. Muy bien. Cultural. El arqueológico, recuerde que se enfoca más a la historia de nuestro antepasado, esas edificaciones que representan, ¿verdad? Muy bien. Este es cultural, ¿verdad? Aquí se desarrollan diferentes actividades como danza, de cultura. Siguiente imagen. Ahí sí. Buenos días, Henry. Buenos días. Bienvenido. Arqueológico, dice Mía. Veamos. Muy bien, arqueológico dice, arqueológico. Muy bien. Entonces, cada imagen le va a recordar qué tipo de turismo representa. Muy bien, ¿verdad? Ese tipo de turismo es el arqueológico. Nos va a hablar de nuestra historia. Vamos a tener el contacto con esas edificaciones de nuestros antepasados. Muy bien. Y seguimos entonces. La siguiente pregunta, ¿qué es cultura entonces?
Ya hablamos que el turismo son las actividades que realizan las personas en una estancia en un momento determinado. Pero ¿y entonces ahora qué es cultura? Era una pregunta basada también en el libro. Contestamos por ahí y dimos más o menos una respuesta. Cuando yo hablo de la cultura de un lugar, ¿a qué me estoy refiriendo? Prácticamente. A ver, veamos, hagamos un solo como, un solo concepto. ¿Qué es cultura? O cuando yo me refiero que estoy hablando de la cultura. Son aquellas cosas que caracterizan a quién. Dice, cultura es lo que pasa de generación en generación, correcto. Las costumbres de un país, las tradiciones, bien, muy bien, correcto. Algo que va a ser transmitido de generación en generación. Es un dato muy importante. Son tradiciones que se nos van adhiriendo, ¿verdad? Conforme al tiempo y nosotros nos vamos dando cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, el modo de vida desarrollado por un grupo de personas de un lugar a otro. Y muy bien, Mía, la palabra clave que va transmitido de generación en generación. Y aquí podemos hablar de muchos factores, ¿verdad? Dice, ¿por qué América se le considera como un mosaico cultural? Cuando hablamos de un mosaico cultural, hablamos de qué específicamente. Hagamos un mosaico, dice. Es una representación con diferentes imágenes. Entonces, ¿por qué América se le considera como un mosaico cultural? ¿Qué será que tiene América para ser representado como un mosaico? Dice, veamos por ahí, muy bien, tiene diferentes tipos de raza, tiene, gracias a la migración, dice que tiene muchísimos tipos de raza, muy bien. Muchas personas viven porque es muy variado, correcto, también, una palabra clave. Muy bien, reúne diferentes razas. Dice por ahí que es muy variado, correcto. La población en América es variada, ¿verdad? Decíamos que hay indígena, población mestiza, población blanca, variación de razas, dice. Muy bien. Correcto, ¿verdad? Tienen las palabras por ahí. Se le considera como un mosaico cultural por la diversidad de costumbres y tradiciones. Hay muchas costumbres, hay muchas tradiciones que se practican. Mi costumbre no va a ser la misma que va a practicar mía. La costumbre de mía no va a ser la misma que va a practicar otra persona que venga de otro país. Y por eso se le considera un mosaico cultural. Muy bien. ¿Qué países de América poseen una importante población indígena? Vamos a ver, ¿qué países en América son los que concentran poblaciones indígenas? Eso ya lo habíamos mencionado en contenidos anteriores también y lo volvimos a estudiar en este tema de la cultura. ¿Qué países son los que contienen población indígena? México, dice por ahí, bien, contiene una gran cantidad también. Nicaragua, dice Franco, muy bien. Guatemala, muy bien. Sí, ¿verdad? Guatemala lo mencionábamos anteriormente en los contenidos. México, dice por ahí. Muy bien. Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y Guatemala. Muy bien. Estos países son los que concentran su mayor parte de población indígena y todavía esta población ahí se mantiene, pues han transcurrido los años y ellos se siguen manteniendo con sus costumbres y tradiciones. Y en estos países se concentra muchísimo esta población. Recuerde, Ecuador, Perú, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces, siguiente pregunta. Muy bien, les felicito, vamos muy bien. La cultura se clasifica de dos grandes maneras. ¿Cuáles son las dos maneras en que se clasifica la cultura? La cultura que yo veo y puedo tocar, ¿cómo se le llama? Pero está versus la cultura que yo no puedo tocar, sino que solo puedo escuchar. Tangible, dice, muy bien. La palabra tangible es que yo puedo tocar, correcto, ¿verdad? Dice, pero hay otros lugares, solo que no es tan fuerte su impacto en la sociedad. Correcto. En América estos países concentran su mayor parte de población indígena. En otros lugares también habitan, por ejemplo, en El Salvador también hay todavía alguna población maya que se mantiene viva a pesar del tiempo. Tangible e intangible, dice Carlos Franco, en la cultura, en la clasificación de la cultura. Muy bien, correcto. La material
e inmaterial. Material es la que yo puedo tocar, la que yo puedo percibir, y la inmaterial es la que me ha sido pasada o transmitida de generación en generación. Yo conozco a una señora que es indígena pura. Qué bueno, qué privilegio tiene usted entonces, mía, muy bien. Muy bien, mencióneme algunos ejemplos de cultura material, de la que yo puedo tocar. ¿Cuál es la cultura material? Veamos, unos dos ejemplos rapidito antes de conocer el ejemplo que tenemos por acá. ¿Cuál será un ejemplo de cultura? Las pupusas, muy bien, a esto le conocemos como la comida típica. Sí, ¿verdad? Yo la puedo tocar y aparte la puedo degustar. ¿Qué otro tipo de ejemplo será la cultura material? Veamos, veamos por aquí. La arquitectura. Son los edificios, ¿verdad? Que yo puedo ver, que puedo tocar, tangible, material. Otro ejemplo sería las artes plásticas, las obras de arte que podamos encontrar. La vestimenta, traje típico, esto lo podemos también tocar, ¿verdad? La comida típica, como decía ahí mía, yo también no practico sus costumbres, pero tiene muchos rasgos faciales y su estatura muy bien. ¡Ey, qué bonito! De verdad que privilegio conocer este tipo de personas y uno puede aprender muchísimo de ellos. Así que les invito que si en algún momento tienen la ocasión de poder hablar, intercambiar ideas, conocer un poquito de esas costumbres que ellos tienen, pueden aprender muchísimo de esas personas. ¡Qué bueno! La literatura también podemos decir que es una cultura material, ¿verdad? Porque tocamos los libros. Ahora bien, hay historias que las escuchamos, ahí ya no sería material, ahí sería inmaterial. Y ahora vamos a ver los ejemplos de la cultura inmaterial, la que no podemos nosotros tocar, pero sí es transmitida. El baile, bien, correcto, mía. La danza, ¿verdad? Esa no la podemos tocar, pero la escuchamos y la practicamos. Esos bailes típicos en septiembre, otro tipo de danzas que practican alrededor de América, que son bonitas, las tradiciones que tienen, ¿verdad? Muy bien, el sistema de creencias, lo que se cree allá y lo que se cree acá. Nosotros creemos en el cipitillo, algunas personas, ¿verdad? Algunas personas, no todas, de las leyendas que se cuentan, que personas lo vivieron y tuvieron pues hasta la cercanía con dichos personajes, una mezcla de hechos reales como imaginarios, ¿verdad? La música, correcto, el lenguaje, ¿verdad? La música. Tenemos también, son ejemplos de la cultura inmaterial, la que no podemos nosotros palpar, sentir, sino que escuchamos a través de las generaciones. Observa y responde a qué tipo de cultura representa. Recuerda que la cultura también se divide o se clasifica dependiendo lo que nos quiera dar a entender. A ver, ¿qué tipo de cultura representa esta? Material, inmaterial. ¿Y de qué tipo? Veamos. Esa es de acá. ¿Qué tipo de cultura representa? ¿Material o inmaterial? Veamos por ahí. Tangible, dice muy bien. En este caso sería material, ¿verdad? Muy bien, cultura material, correcto, es la arquitectura. Ahora bien, hay un lugar específico en el cual, Joya de Serén creo que es, en el cual no lo van a dejar que usted toque por cuestiones de cuido, ¿verdad? Hay una área que está cerrada, si usted ha logrado ir, o primero Dios, logremos ir, porque a partir de esto, las ruinas del Tazumal, correcto. A partir de esto siento yo que es importante que conozcamos, que salgamos y disfrutemos de las maravillas que Dios nos da. Entonces, en esta área hay un lugar en el cual no le van a permitir, está cerrado y usted solamente desde arriba logra observar y se dice, no toque nada porque es peligroso y porque lo queremos conservar. Entonces, es material y es la arquitectura, ¿verdad? Muy bien. Siguiente imagen. Veamos. A ver, ¿qué tipo de cultura representa esta? Tenemos el ojo de venado, bueno, la aurora, dice, el ojo, el cipitillo. ¿Qué tipo de cultura es? Intangible, dice, inmaterial, las leyendas. Correcto, muy bien. Esto no lo podemos tocar, solo son transmitidas de generación en generación. Los abuelitos nos cuentan, ¿verdad? Creencias que ellos poseen. Muy bien. Es cultura inmaterial las creencias, las leyendas, esas historias fantásticas que nuestros abuelos nos cuentan, ¿verdad? Muy bien, y en la siguiente imagen, ¿qué tipo de cultura representa? Estos son los libros.
A ver, literatura, muy bien, mía. Es literatura y es material o inmaterial. Aquí podemos decir, aquí lo podemos clasificar dependiendo la manera de cómo lo tengamos, ¿verdad? Podría ser material, correcto, muy bien, Vigil. Podría ser material si me dan un libro y voy a comenzar yo a leer. Muy bien, sí, correcto. Inmaterial si es oral, ¿verdad? Pues escuchamos un audio, entonces ahí es inmaterial y solo lo estamos escuchando. Muy bien. Cultura material en este caso porque lo estamos viendo y es la literatura. Muy bien. Veamos por acá entonces. Seguimos. Siguiente, ¿qué tipo de cultura representa? ¿Material o inmaterial? Esto aparecía también en actividades del libro que a muchos les pareció muy fácil. Inmaterial, dice. Inmaterial, perfecto. Cultura inmaterial y es la danza, ¿verdad? Y la siguiente imagen, ¿qué es? ¿Material o inmaterial? Veamos. Inmaterial, dice por ahí. Veamos. Es la comida típica. ¿La comida es inmaterial o material? Material, dice Vigil. Muy bien, veamos por ahí. ¿Será que es material o inmaterial? Es cultura material. Es la comida típica, correcto. Nosotros la tocamos y a la misma vez de que la tocamos, la sentimos, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de cultura material. Ahí tuvimos unos ejemplos para más o menos que usted relacione la imagen con la definición, ¿verdad? De una manera fácil de aprender es esta. ¿Cómo se clasifica la población de un país? O en América, ¿cómo se clasifica la población? Veamos, la población se divide en dos grandes grupos. ¿Qué grupos eran, si se recuerda? Veamos, ¿cómo se clasificaba la población de un país? Y en este caso, hablando específicamente en América, la población se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles eran? Veamos, uno se refería al campo, otro se refería a la ciudad, pero tiene nombres ya específicos. Urbano, dice Mía, muy bien. Urbano y rural, muy bien, esos son el nombre científico, ¿verdad? La población de un país o de América se clasifica en dos grandes zonas, la zona urbana, que es la ciudad, y rural, que es el campo, ¿verdad? Decíamos que qué privilegio también la zona de rurales. Veamos por ahí, eh, ¿qué actividades se pueden desarrollar en el área rural? ¿Qué actividades realizan las personas para realizar su trabajo? ¿Qué actividades hacen en la zona rural, en el campo? Ganadería, muy bien. Ganadería, ¿qué más? ¿A qué más se dedican ellos a trabajar? Aquí en la ciudad nosotros trabajamos de otra manera, ¿verdad? Pero en el campo, en la zona rural, la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la silvicultura, que es el cuidado de los árboles y la madera, ¿verdad? Muy bien, estas son las actividades que se realizan en el área rural. Y las actividades que se realizan en el área urbana cambia, ¿verdad? Completamente cambia. Empresas, microempresas, gracias mía, muy bien. Aquí los trabajos cambian. Se enfocan más en la producción, las empresas, se enfoca en la salud, los médicos. Aquí es donde abunda este tipo de empleo, ¿verdad? Las microempresas, muy bien. La educación es lo que estamos haciendo nosotros también. Este es el tipo de trabajo que se da en el área urbana. Recuerde por ahí. Muy bien. ¿Qué porcentaje de la población centroamericana vive en las ciudades? Si se recuerda, hablábamos de este tipo de gráfico. ¿Cómo se le llamaba este tipo de gráfico? Hablando en el área de matemáticas, tiene un nombre, pastel, correcto. La gráfica de pastel nos hacía representar, correcto, nos hacía representar que un cierto porcentaje de la población centroamericana, a ver, si se recuerdan, ¿qué porcentaje vive en las ciudades? ¿El 6 dice por ahí? Mm, casi latino. Vaya, si yo le represento esto, más o menos, ¿cómo me lo puede usted explicar? Veamos. El 60, muy bien. Aquí, ¿verdad? La mitad tiene que ser 50 y 50, pero como es un poquito más, ese es el análisis que tiene que comprender. Muy bien, la población urbana comprende el 61.15%. Este es el que vive en la ciudad, ¿verdad?
y la rural es el 38,85%. Ojo ahí, ¿verdad? Muy bien, les felicito. Vamos a ir viendo. Uy, ahí casi no se logra observar esa pregunta. No sé si la logran observar bien, pero dice, ¿qué es la esperanza de vida de una persona? Si aparece este concepto, ¿a qué se refiere la esperanza de vida de una persona? Cuando, chica, dice uno, mi esperanza de vida. O la esperanza de vida de las personas, que la calidad de vida, el tiempo que se espera que la persona viva. Excelente, muy bien, Fernando. La cantidad de años que viva una persona, esta es la esperanza de vida. La esperanza de vida en El Salvador, se mencionaba antes, hoy ya no, es de 22 años o de 23 en algunos, porque las personas están muriendo jóvenes, ¿verdad? La cantidad de años, muy bien, esa es la esperanza de vida. Muy bien, ¿y qué son los ingresos per cápita? Esto lo mencionábamos también, ¿verdad? Si sale una pregunta, ¿qué son los ingresos per cápita? Y me decía Fernando, bien me recuerdo, ¿y eso está en el libro, Miss? Sí, está en el libro. Lo que se obtiene al año, bien, tiene la idea, Fernando, exacto. Muy bien, son los ingresos que obtiene una persona de su trabajo durante un año. El salario, correcto, durante un año, recuerde, durante un año yo trabajé, mi ingreso per cápita es lo que yo gané en el año, ¿verdad? El salario. Muy bien, veamos por acá. Cuando hablamos de cooperativismo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? Hablábamos que era, ¿qué? Una unión de quiénes y para qué. El contenido más fresquito que debemos de tener por ahí. Ok, hablemos de cooperativismo. ¿Qué es la cooperativa? ¿O qué es el cooperativismo? ¿Quiénes están involucrados en eso? ¿Trabajan en equipo? Bien, Franco. ¿Quiénes trabajan en equipo? Dice, es la unión de personas para alcanzar un objetivo común. Perfecto. Eso, muy bien, Asael. Correcto, es una organización de personas que trabajan para satisfacer sus necesidades, ya sean sociales o económicas, ¿verdad? Es la unión de personas. Correcto, tienen ahí las palabras clave. ¿En qué siglo fue impulsado el cooperativismo en América Latina? Vamos a ver. Pregunta fácil. ¿En qué siglo fue? En el 19, dice Franco. Ujú. Ajá, siglo XX, dice por ahí. Bien, siglo XX. En el 19, pues se comenzó a hablar, ¿verdad? Pero ya en el siglo XX, aquí sí, fue traído por los inmigrantes europeos y se desarrolló prácticamente en el siglo XX. La respuesta de Franco está bien, pero se inició en el 19, pero ya fue impulsado acá en América en el siglo XX. Correcto, Mía. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes lo impulsaron por primera vez aquí en El Salvador? Y ya Mía ya dio la respuesta por ahí. Voy a esperar una respuesta más. Aquí en El Salvador, ¿quiénes fueron la primera cooperativa? Zapateros, dice. Bien, excelente. Qué bueno. En 1914 se desarrolló la primera, ¿verdad? Tema en este lugar de la Universidad del Salvador. ¿Y quiénes fueron? Una cooperativa de zapateros aquí. Ellos fueron los impulsadores aquí en El Salvador, ¿verdad? Muy bien, ¿cuáles eran los principios cooperativos en la membresía abierta y voluntaria para todos, la gestión democrática, la participación de todos, la autonomía, la educación y formación, la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad? Estos son los principios que manejan las cooperativas, ¿verdad? Ahora bien, pregunta, ¿qué valores son los que se desarrollan con la cooperativa? Hay valores básicos. Yo pertenezco a una asociación de personas que vamos a trabajar juntas bajo un mismo objetivo. ¿Qué valores vamos a desarrollar? Vamos a ver si se recuerdan por ahí. ¿Qué valores desarrollamos o nos ayudan o son los valores básicos del cooperativismo? Veamos por ahí, nos quedan 5 minutos, dice por ahí. Respeto, igualdad, dice Franco, muy bien. Solidaridad, ujú, muy bien. Excelente, Ana. Por aquí tenemos ayuda mutua, ¿verdad? Valores básicos. Se desarrollan muchos, pero los básicos son los siguientes, ¿verdad? Ayuda mutua, la responsabilidad, tenemos la democracia, la igualdad entre todos. Todos aquí no se discrimina a nadie. La solidaridad que decíamos por ahí. Estos
5 valores son los básicos, los valores básicos del cooperativismo. Recuerde, yo me ayudo y te ayudo. Eh, Ambos tenemos la misma poder de decisión democráticamente. Tomamos la opinión de los demás. Hay que ser responsable con nuestro trabajo. Hay que ser solidario con nuestro compañero, ¿verdad? De trabajo. Muy bien. Y para finalizar, eh, ¿qué es esa imagen? No sé qué representa esa imagen. Si usted la ve, ¿qué me puede decir qué representa? Cooperación, dice. Veamos, ¿qué representa esa imagen o qué significa esa imagen, esos colores? Eh, no significa eso. Mía dice, es la unión de dos personas, los pinos, es la del símbolo de la cooperativa, muy bien, Franco dice, el mundo, muy bien, el círculo representa el mundo, el sol, el color amarillo, la naturaleza, el color verde, y completa este Fernando, ¿verdad? Muy bien, los pinos representan la unión de dos personas con objetivos comunes, que eso es lo que representa una cooperativa, ¿verdad? Tenemos que el círculo representa el mundo, están a nivel mundial, hay muchas cooperativas. El color verde representa la clorofila de la naturaleza, la vida, ¿verdad? Ese contacto. El color amarillo representa la fuente de vida, el sol, ¿verdad? Y ahí hicimos un repaso, chicos, muchísimas gracias. Eh, Primero Dios, salgan muy bien en su prueba. Termínenme de enviar los trabajos, por favor. Y nos vamos a ver primeramente Dios el día de mañana. Recuerde, envíe sus trabajos ordenadamente, ¿verdad? Y téngame paciencia, eso sí se lo voy a pedir. Téngame un poquito de paciencia porque voy en orden, ¿verdad? Empiezo desde abajo hasta llegar arriba, valga la redundancia, para poder enviar las revisiones. Muchísimas gracias, que salgan muy bien, desayunen, pórtense muy bien, cumplan con sus tareas, ¿verdad? Bendiciones para todos. ¿Hay alguna duda? Nos queda todavía 2 minutos y medio. ¿Hay alguna duda que tenga? Si tiene dudas, como siempre le he dicho en el examen, eh, puede consultarme, Miss, mire, no comprendo, no me sale esta imagen, mire eso, pero la respuesta no se la voy a dar, ¿verdad? ¿Qué significaba lo verde? La clorofila, la naturaleza. ¿Alguna otra duda? ¿Todos estamos bien? ¿Todo está clarito? ¿O está oscuro? ¿Está negro, como la pasta de zapatos negra? Bueno, veamos, todo bien, ¿verdad? Entonces, gracias chicos, feliz día, que la pasen muy bien y nos estamos ahí eh, comunicando, ¿verdad? Muchísimas gracias, bendiciones para todos, que tengan un feliz día. Bendiciones para todos.